Hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos. Los socios y todo el equipo Salle Science Grant Thornton deseamos que ustedes y sus seres queridos se encuentren muy bien y con salud ante una emergencia sanitaria que aún no se termina y que nos obliga a todos a mantener las medidas de seguridad que le den privilegio a nuestra vida y a nuestra salud. Por eso estamos aquí, vía streaming, usando la mejor tecnología para la realización de nuestro evento anual InFocus 2022, para el cual hemos preparado una agenda que a lo largo de una transmisión de 2 horas y media aproximadamente cubrirá aspectos políticos, económicos y fiscales de alta relevancia. Bien, pues ahora estamos listos para escuchar a nuestros expertos en materia fiscal, Santos Briz, Pedro Zugarramurdi y Ricardo Suárez, quienes harán un análisis de los cambios regulatorios en materia fiscal. ¿Listos? Y adelante. Buenos días, bienvenidos sean todos ustedes a este evento que hemos preparado el día de hoy para ustedes en relación con los principales cambios a los ordenamientos fiscales para el próximo año. El día de hoy tendremos el gusto de estar con ustedes, su servidor Pedro Zugarramurdi, socio coordinador de la práctica fiscal de Grant Thornton. Muy buenos días a todos, Santos Briz, socio encargado de la práctica fiscal en la oficina de la Ciudad de México de Grant Thornton. Y Ricardo Suárez, buenos días, socio coordinador de la práctica de precios de transferencia. Y bueno, en esta ocasión hemos preparado para ustedes una plática en donde abordaremos, como les decía yo, los principales cambios aprobados para el próximo año, para el 2022, y trataremos de abordar los principales cambios, los que consideramos que son para ustedes los más relevantes y que les pueden llegar a afectar a todos ustedes. Iniciaremos primeramente con el tema de la ley de ingresos, algunos aspectos fundamentales que se dan en la ley de ingresos, y como pueden ustedes ver, esos aspectos para la consideración del presupuesto, estamos hablando de un crecimiento del PIB del 4.1%, así como de una inflación anual del 3.4%, otros temas económicos importantes, el tipo de cambio promedio del 20.3%. Como pueden ustedes observar, estos datos parecen un poco alegres, un poco optimistas para el próximo año, considerando los aspectos macroeconómicos y los indicadores que hemos observado hasta el momento, pero pues esperemos que esto se cumpla para el próximo año. Otro aspecto que vale la pena recalcar es precisamente la disminución en la tasa de retención del impuesto sobre la renta para el capital que da lugar a los intereses, que baja del 0.97% al 0.08% para el próximo año, lo cual es una buena noticia, dado que esto en principio motivará el ahorro de los contribuyentes. Y bueno, entrando a los temas del impuesto de la renta, hay cambios importantes, Santos. Así es, Pedro. Efectivamente hay varios cambios que vamos a comentar muy brevemente. El primero de ellos es el que tiene que ver con los créditos respaldados, la disposición que tenemos en la ley del impuesto sobre la renta que retipifica como dividendos los intereses que se pagan por personas morales residentes en México a partes relacionadas, en diferentes supuestos que ya hoy se contemplan en la disposición, entre ellos pues cuando se obtienen financiamientos de terceros, pero los préstamos están garantizados por una parte relacionada, y entre otros muchos supuestos que hoy se incluyen en la ley. Ahora se incluye un nuevo supuesto que establece que cualquier financiamiento se puede considerar como crédito respaldado y por lo tanto tener las consecuencias de ser retipificado los intereses como dividendos cuando carece el financiamiento de razón de negocios.
Y aquí el tema importante o relevante es que no se define en esta disposición ni en la mayoría de las disposiciones que vamos a ir viendo durante esta presentación qué debe considerarse como razón de negocios. Asumimos que quizás hay que irnos a ver el 5A del Código Fiscal de la Federación que se incorporó el año pasado, en donde hay una breve definición muy acotada de razón de negocios simplemente para la facultad que se otorga en ese artículo a la autoridad fiscal para retipificar actos jurídicos, y que es cuando el beneficio fiscal es menor al beneficio económico, básicamente, ¿no? Sin embargo, vamos a ver durante la presentación que hay otros supuestos en los que la autoridad puede considerar ahora que no hay razón de negocios, y la duda aquí es, entonces tenemos varios conceptos de razón de negocios, y por otro lado es lo que se le ocurra a la autoridad que debe de ser una razón de negocios válida, es lo que puede aplicar para aplicar este tipo de disposiciones. Me parece que es un poco riesgosa esta disposición y genera incertidumbre, evidentemente, y inseguridad jurídica, por supuesto. Otro de los temas es el tema de las ganancias cambiarias, que como saben se consideran intereses para todos los efectos de la ley del impuesto sobre la renta, y ahora se establece una limitante para considerar que no pueden considerarse ganancias cambiarias menores ni pérdidas cambiarias mayores, por supuesto todo en favor del fisco, a las que resultarían de aplicar el tipo de cambio que publica el Banco de México para solventar obligaciones en moneda extranjera pagaderas en territorio nacional, el día en el que se sufra la pérdida o se genere la ganancia cambiaria. Supuestamente esta disposición está para evitar que los contribuyentes manipulen los tipos de cambio para generar pérdidas mayores o para generar ganancias cambiarias menores. Y creo que, Pedro, en materia de deducción de créditos incobrables hay cambios, ¿no? También. Exacto, Santos. Hay algunos otros cambios que vamos a mencionar rápidamente que no dejan de ser importantes, aunque no son de los grandes temas que contiene la reforma. Y uno de ellos es precisamente la deducción de créditos incobrables, en donde hacen una ampliación de lo que debe considerar o cuándo debe de considerarse que existe la notoria imposibilidad práctica de cobro. Hasta el día de hoy, uno de los supuestos es que se haya demandado ante alguna autoridad judicial el cobro, pero simplemente con la demanda se podía determinar la notoria imposibilidad práctica de cobro. Ahora se hace el cambio precisamente para que se cuente con una resolución definitiva por parte de la autoridad correspondiente, en donde se demuestre precisamente que se han agotado todas las gestiones de cobro. Otro concepto que es importante mencionar es el tema de las inversiones. En el caso de las inversiones simplemente se incluyen otros conceptos dentro del concepto de monto original de la inversión, que me parece correcto ampliar este concepto, en el cual incluye conceptales como instalación, montaje, el manejo de los gastos de la entrega del bien. Entonces me parece correcto que se hayan incluido. Hay un elemento de presentar un aviso de una vez que esos bienes han dejado de ser útiles para la generación de utilidades, como una medida de control por parte de las autoridades fiscales, y también modifican o aclaran el hecho de la tasa de retención, la tasa de depreciación que debe aplicar ahora para el tema de un derecho de usufructo, así como para los activos intangibles en el caso de la industria extractiva, que en este caso va a ser del 5%. Como pueden ver, son temas generales, pero también importantes. Otro tema importante que sonó en algún momento, pues es básicamente la eliminación del régimen de asimilados a salarios para aquellas personas físicas que obtengan ingresos mayores a 75 millones de pesos, que ya no podrán tributar bajo el régimen de asimilados a salarios y que tendrían que irse al régimen de actividades empresariales y profesionales. Deberán presentar un comunicado al empleador, en este caso a la persona que le realiza los pagos, para comunicarles esta parte, y todo esto irá en función de reglas generales misceláneas que serán publicadas posteriormente. Y por último, como otro de los temas que
que se han sonado por ahí es el hecho de que en el caso de arrendamiento de bienes inmuebles, pues bueno, pues ahora se elimina esta facilidad que se tenía de no llevar la contabilidad para las personas físicas que arrendaban los bienes inmuebles, ¿no? Entonces, en este caso, pues esta obligación ya será necesaria llevarlo para todas aquellas personas que tengan esta actividad. Y tenemos otros temas ya más generales, ¿no? Sí, un tema muy importante y que va en línea con lo que es el común denominador de las reformas que estamos viendo este año, que básicamente tienen la intención de ser eminentemente recaudatorias y de tratar de inhibir algunas prácticas que a juicio de la autoridad se han considerado prácticas quizás agresivas o indebidas, y que pues ahora se ha legislado con base en ese tipo de prácticas, ¿no? Entonces, esta es importante y tiene que ver con la enajenación de bienes inmuebles cuando se segmenta los atributos de la propiedad de un inmueble y se separa la nuda propiedad del usufructo. Había algunas malas prácticas a través de las cuales se hacían este tipo de separaciones para enajenar quizás uno de los dos atributos, asignando todo el costo fiscal al atributo, generando una pérdida fiscal deducible en la empresa que lo enajenaba y difiriendo el efecto y quizás teniendo el beneficio definitivo de ese tipo de planeaciones. Entonces, ahora se incorpora esta disposición que establece que cuando suceda esto, cuando se separe los atributos de la propiedad en un inmueble, se considerará como ingreso acumulable para la persona moral que es la nuda propietaria el valor del usufructo en el momento en el que se reconstituye el usufructo a la nuda propiedad y se conjuntan nuevamente los atributos en el bien inmueble. Y ese ingreso va a ser equivalente al valor de avalúo de ese derecho de usufructo. Ese valor de avalúo lo tiene que practicar una persona autorizada por el SAT y es obligación de la persona moral practicar ese avalúo por persona autorizada por el SAT, acumular el ingreso respecto de ese valor del derecho de usufructo y presentar la declaración correspondiente. También se establece una nueva obligación para los notarios que participen en la segregación de los dos atributos de los inmuebles, de informar a la autoridad fiscal de esta situación dentro de los 30 días siguientes a través de una declaración informativa y pues con algunos requisitos que todavía no conocemos, que serán publicados en su momento a través de reglas generales que emita el SAT. Y finalmente también se incorpora en el artículo 19 de la ley una nueva mecánica para considerar la ganancia en la venta de estos atributos por separado, ya sea de la nuda propiedad o del usufructo, de tal forma que ahora se limita que no se asigne el costo fiscal del atributo arbitrariamente y se deba de asignar proporcionalmente a cada uno de los atributos en función del valor total de avalúo del inmueble y del valor que tenga cada uno de los atributos de acuerdo con los avalúos. Entonces, en esas proporciones de los valores tendrá que atribuirse también el costo fiscal para determinar los efectos fiscales, ganancia o pérdida del atributo que se esté enajenando. Y con estos dos supuestos, la autoridad fiscal pretende limitar, obviamente, este tipo de estrategias que se estaban dando o de malas prácticas que se estaban generando. Muy interesantes cambios y continuando con estos cambios interesantes, tratando de evitar planeaciones fiscales que llevaban a la elusión de contribuciones, se da también un cambio en lo que viene siendo las reestructuras corporativas de las sociedades residentes en México. Para el próximo año se establecen una serie de nuevos requisitos para lograr la autorización por parte de las autoridades fiscales de un traspaso a costo de las acciones como parte de una reestructura corporativa. Como ustedes saben,
Hay un artículo que establece todos los requisitos para obtener esta autorización y en este caso se incluyen alguna información adicional que debe de contener esta información que se presenta para la autorización. Información tales como el valor contable de las acciones, el organigrama del grupo con los porcentajes correspondientes, el segmento y tipo de negocio y el giro de las empresas. Todos estos requisitos, si bien es cierto, suenan razonables y es más en el trámite, en la práctica, te los pedía las autoridades, por lo que parece conveniente que ya estuvieran contenidos en la ley. Hay algunos otros, como los que pueden ver en la lámina, en donde se establece que se tiene que señalar todas las operaciones relevantes relacionadas con la reestructuración que se hayan realizado en los 5 años anteriores a esta solicitud de reestructura, ¿sí? Esto aunado a el hecho de que estas operaciones relevantes que tengo que informarlas en los próximos 5 años en los que pudiera ver yo una vez que obtenga la autorización. Esto, me parece que estos dos requisitos conllevan a una inseguridad jurídica por parte del contribuyente. Primero, porque estas operaciones relevantes que yo pueda llegar a realizar en los próximos 5 años, esto me dará lugar a que me rechacen en un principio las que hice en el pasado la autorización, qué peso se le va a dar. El hecho de informarlas implica que no me van a dar la autorización, o bien, peor, indica que me van a auditar automáticamente por andar relevando estas operaciones relevantes. Bueno, pues me parece que es algo muy importante, ¿no? Ahora, la parte también que genera una inseguridad, y ya lo comentaba Santos, el tema ahora de la razón de negocios, ¿no? Si yo, derivado de una revisión que me haga la autoridad en el futuro, me detecta que no están convencidas de la razón de negocios que me derivó a hacer esta reestructura, pudieran en todo caso echarme para atrás esta reestructura y obligarme a pagar el impuesto correspondiente a la enajenación de acciones, lo cual evidentemente esto conlleva a que pues estas solicitud de reestructuras tengan que ser muy bien pensadas y probablemente estaríamos hablando de pues la inviabilidad en muchos casos ahora de pedir las autorizaciones de traspaso a costo, ¿no? La verdad es que habrá que pensarlo muy bien, sobre todo porque habría que hacer el análisis en el pasado y también en el futuro, ¿sí? Y simplemente mencionarlos, el propio artículo, las nuevas disposiciones establecen qué es lo que se debe de entender por estas operaciones relevantes y como pueden ver ustedes, existen, bueno, pues una serie de movimientos que evidentemente conllevan a tratar de evitar estas planeaciones que se hacían en el pasado, seguramente, en donde pues había movimientos en el derecho sobre las acciones, en la transmisión de las acciones, y estas pues puede ser que en algunas de estas pudieran sonar razonable que las autoridades me revisen y me cuestionen sobre esta, pero pues, existen algunas otras también en donde pues por sobre todo la que mencionamos en la de la disminución o el aumento del capital social de la sociedad emisora o de la sociedad adquirente, o que se transmitan algunos segmentos de negocio de la sociedad. Esto me parece que forma parte de las operaciones normales de las compañías y no necesariamente implica una planeación fiscal que busque o consiga una ilusión de contribuciones, y sin embargo esto podría llevarme a un tema de cancelación de mi autorización, lo cual evidentemente me parece peligroso y genera esta inseguridad que estábamos hablando. Sí, otro de los temas, ¿no? de razón de negocios y de inseguridad jurídica gravísimos, lo que acaba de comentar Pedro. La verdad es que todos estos temas de razones de negocios nos están preocupando muchísimo. Otro de los temas importantes es el tema de la reforma a la regla de capitalización delgada, como la conocemos, que básicamente ya tenemos en la ley desde hace muchos años y que limita la deducción de una parte de los intereses o de todos los intereses que se paguen en una parte relacionada extranjera cuando la empresa está sobreendeudada, más allá de
la proporción del 3:1 deuda contra capital. Y la reforma implica que la opción que hoy existe en la ley para determinar un capital contable alternativo, con base en los atributos fiscales, que es un capital contable fiscal, como lo hemos llamado, sumando la CUCA, la CUFIN y la CUFINRE, ahora se incluye el disminuirle a este capital fiscal, para fines de la comparación, del 3:1, las pérdidas fiscales pendientes por amortizar que tiene la persona moral para determinar este nuevo capital contable fiscal, déjenme llamarlo así, para compararlo para determinar si se excede o no la proporción del 3:1 deuda capital y si aplica esta limitante para la deducción de los intereses. Se establece, además de esta disminución ahora de pérdidas fiscales, que si derivado de esa operación, y así lo dice la disposición, se genera, el monto de esa operación es más de un 20% del capital contable del ejercicio de que se trate, entonces no va a aplicar la opción de poder utilizar ese capital fiscal. La verdad es que no queda nada claro, porque evidentemente si se lee estrictamente y literalmente la disposición, pues claro que el capital, sumando CUCA, CUFIN, CUFINRE menos pérdidas, pues es muy probable que va a ser mayor al 20% del capital contable, déjenme decir financiero, si es lo que debemos de entender, financiero, de la sociedad. Entonces, pues prácticamente si lo leemos literal, no va a aplicar nunca la opción, siempre va a ser mayor. Lo que queremos entender que quisieron decir con esta redacción es que si el monto del capital fiscal varía respecto del monto del capital contable en más de un 20%, entonces la opción no sería aplicable. Sin embargo, no está así dicho, y esto lo van a tener que aclarar evidentemente en reglas de carácter general, porque es un evidente error de la disposición, pero bueno, en caso de que se dé este supuesto de diferencias de más de un 20% entre ambos capitales, no aplicaría la opción. Y por otro lado, también en cuanto a la excepción que se tiene en la ley se incorpora una excepción también en la reforma para que cuando la empresa esté sujeta a facultades de comprobación de las autoridades fiscales, es decir, una auditoría, y pueda demostrar que esa diferencia del 20% es justificable de acuerdo con las cifras financieras y fiscales de la empresa, entonces sí se puede aplicar la opción. Esto todavía agrava más el tema, porque si por un lado me dicen que si excede la diferencia de un 20% no tome la opción, y por otro lado me dicen que en ejercicio de facultades de comprobación, pues si convenzo a la autoridad si la pude haber tomado, entonces ¿qué hago? ¿La tomo o no la tomo? ¿No? Y si la tomo, pues entonces me esperaré a que me revisen y convencer a la autoridad fiscal, porque la excepción es solamente en facultades de comprobación, lo cual nos parece que es totalmente absurdo y nos lleva a la conclusión equivocada de que esta excepción no es autoaplicativa. Tengo que esperarme a que me revisen y me la rechacen o convencer a la autoridad de que sí puedo llevarla a cabo. Otro tema en materia de capitalización delgada, en cuanto a no incluir las deudas de aquellas empresas que obtienen deuda para proyectos de construcción, operación y mantenimiento en obras de infraestructura relacionadas con áreas estratégicas para el país o para la generación de energía eléctrica, que solo aplique esta excepción para quienes son los titulares de los documentos en los que se está otorgando pues la licencia, el permiso, la concesión, etcétera, para realizar este tipo de actividades por parte del gobierno, y que en el mismo documento en el que se otorga esta concesión, autorización o licitación se evidencie que se cuenta con los recursos propios para llevar a cabo este tipo de operaciones, ¿no? Este tipo de servicios, básicamente. En ese caso, no van a considerarse las deudas en la comparación del 3:1 para fines de esta disposición. Y finalmente se establece que esa excepción pues, no resulta aplicable a las OFOMES no reguladas, que realizan básicamente actividades preponderantemente con sus partes relacionadas.
Y bueno, continuando con otros temas importantes y que también en el sentido de limitar las planeaciones fiscales que las autoridades fiscales han detectado, están algunos cambios en lo que son las reglas para el aprovechamiento de las pérdidas fiscales. En este caso hay básicamente en dos sentidos. En el primero, en el uso a través de decisiones, en donde se establece ahora como limitante que éstas deberán dividirse en el procedimiento establecido en la ley, pero en aquellas empresas que se dediquen al mismo giro. Y esto tendrá que ser necesario que se acredite ante las autoridades fiscales en la forma en que se establezca. Aquí me parece importante señalar que este cambio lo comentan las autoridades, la exposición de motivos, como si esto siempre hubiera sido la intención de la disposición, que se dividieran siempre entre sociedades del mismo giro, ¿no? Y que básicamente este cambio deriva precisamente de interpretaciones indebidas en donde la división se hacía para el aprovechamiento de esas pérdidas con otro tipo de utilidades. Sinceramente, a mí me parece que esa interpretación que le está dando las autoridades en el sentido, o el Ejecutivo, en el sentido de que esto siempre debió haberse interpretado de esta forma, es incorrecto. La ley no lo mencionaba así, nunca lo mencionó de esta forma, por lo tanto, la división que se hacía en el pasado y la utilización no implicaba algo incorrecto. Otra cosa es que esta tipo de situaciones se utilizara para cierto tipo de planeaciones, pero me parece que esto no era precisamente incorrecta, esta afirmación es incorrecta. Sin embargo, aquí encontramos un primer problema, que es el que ya teníamos en el caso de las fusiones, que es el concepto de giro. La verdad es que la ley sigue siendo omisa en el concepto de giro, no establece qué se debe de considerar como giro, lo cual nuevamente establece cierta ambigüedad a la hora de la aplicación de las disposiciones, y eso evidentemente llevará a una inseguridad jurídica al momento de realizar este tipo de operaciones. Y bueno, tratando de cerrar las puertas también a otras planeaciones, está el otro cambio de la aplicación de las pérdidas fiscales, que es cuando se da el cambio de socios o accionistas. Ustedes recordarán que este cambio ya venía de hace algunos años, sin embargo, ahora se establece algunos elementos adicionales, se amplían estos supuestos adicionales para cuando se considere que se está cambiando los socios o accionistas en una compañía, y que por lo tanto se limite la aplicación de las pérdidas fiscales, ¿sí? Hay otra inclusión dentro de estas modificaciones, en donde se establece ahora que cuando no se considerará que existen estos cambios de socios y accionistas, y evidentemente, bueno, pues está la limitante que no aplique esta limitante para los casos de herencia, de donaciones y de reestructuraciones, que precisamente se encuentren exentas del pago de impuestos, por cumplir con los requisitos que establece el Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, una cosa que llama la atención dentro de estas disposiciones o de la redacción es que en el caso de las reestructuras, cuando estas se presenten, fusiones, escisiones, dice que será necesario que los socios accionistas directos e indirectos que mantenían el control antes de la operación también lo mantengan con posterioridad. Sin embargo, no señala cuánto tiempo con posterioridad, eso que será inmediatamente después, durante un determinado tiempo, en la posteridad. Me parece que nuevamente hay una cierta indefinición en la redacción de las disposiciones, y eso nos lleva nuevamente a una sensación de que lo que estamos haciendo con todas las de la ley puede ser rebatido en un momento dado por las autoridades fiscales en el futuro. Así es. Pasando a temas de obligaciones de las personas morales, se establece una nueva obligación para todas aquellas empresas cuyas acciones sean enajenadas entre residentes en el extranjero. Como saben, cuando hay una venta de acciones entre residentes en el extranjero,
suele ser difícil de fiscalizar, operaciones difíciles de fiscalizar, así que con objeto de tener un mayor control de este tipo de operaciones, ahora se establece que las empresas cuyas acciones se están enajenando tienen que informar de esta enajenación entre residentes en el extranjero. Esta declaración informativa se tiene que presentar a más tardar dentro del mes siguiente a que ocurre la enajenación entre los residentes en el extranjero y tiene que contener la fecha de la venta, el país de residencia de ambas partes, tanto del vendedor como del comprador de las acciones, la fecha en la que se realizó el pago de la contraprestación pactada por la venta y el monto del impuesto que se haya efectivamente declarado y pagado como resultado de la venta de acciones. Esto implica que, además, que las empresas que no proporcionen esta declaración informativa y no proporcionen esta información asumirán la responsabilidad solidaria con el pago del impuesto del extranjero que haya enajenado las acciones. Ya hoy por hoy en la ley existe una responsabilidad solidaria para las empresas cuyas acciones son enajenadas, pero solamente por el hecho de registrar al nuevo accionista en sus libros, ¿no? Y es una responsabilidad que se limita a tener que verificar que se pagó algún impuesto por las ventas. Hoy por hoy, además, se tendrá que presentar esta declaración con todos estos datos para poder no tener esta responsabilidad solidaria fiscal en venta de acciones entre extranjeros. Entrando a las disposiciones de residentes en el extranjero, hablando de esto, hay un nuevo supuesto en el artículo que regula la enajenación de bienes inmuebles de fuente de riqueza mexicana para extranjeros, que establece que cuando el valor del inmueble exceda en más de un 10% la contraprestación, conforme a la ley se va a considerar que el adquirente está obteniendo un ingreso. Esto cuando se practique un avalúo, evidentemente por la autoridad, y determine que hay una diferencia en el valor mayor a un 10%. En estos casos, aun cuando se considera ingreso del adquirente, se grava nada más cuando el adquirente es residente en el extranjero, porque estamos hablando evidentemente del título quinto, ¿no? Una disposición que está en el título quinto, que aunque grava enajenaciones de inmuebles, está incluyendo este nuevo supuesto de ingreso por adquisición de inmuebles para los extranjeros, ¿no? Y básicamente es cuando el que está adquiriendo pues está comprando el inmueble por debajo de su valor de mercado. Y sin embargo, se establece que la obligación de pago y declaración del impuesto por cuenta del extranjero va a ser de la persona que enajena, si es que es residente en México. Si no es residente en México, va a ser el extranjero el que va a tener que venir a pagar su impuesto dentro de los 15 días siguientes a la adquisición en este caso, que es el supuesto nuevo que se grava. Y pues aquí va a haber que discutir también qué tan válido es esto, ¿no? De gravar un nuevo ingreso por adquisición de bienes para un extranjero que compra barato, vamos a decirlo así, en una disposición que grava ingresos por la venta de inmuebles para residentes en el extranjero, ¿no? Creo que tiene muchos puntos cuestionables esta reforma. Y otra reforma en materia de residentes en el extranjero importante, que tiene que ver con las ventas de acciones también que realizan extranjeros de emisoras mexicanas, que están, como saben, grabadas por fuente de riqueza en México. Se prevé ahora que el SAT va a poder emitir reglas que exceptúen a los intermediarios financieros de realizar la retención que establece la ley cuando se venden acciones de empresas públicas, empresas que cotizan en la bolsa de valores o en las bolsas autorizadas de valores. En este caso, pues habrá que esperar qué es lo que va a sacar Hacienda, ¿no? El SAT, para poder conocer cuáles van a ser esos supuestos en los cuales se va a relevar de la retención a los intermediarios. Hoy por hoy no hay nada más que esto y pues ya habrá que esperar cuáles son las reglas que publica el SAT para ver cuándo se da esta excepción a la retención para los intermediarios financieros.
En reestructuras, también de la mano con lo que ya platicó Pedro de reestructuras en ventas de acciones en grupos de personas morales mexicanas, también recordarán que los extranjeros tienen la opción de diferir el pago del impuesto sobre la renta en ventas de acciones cuando se trata de una reestructuración corporativa. Ahora se establece que la autoridad va a tener la facultad, en ejercicio de facultades por supuesto, de ver si la reestructura o bien las operaciones relevantes de los 5 años anteriores o los 5 posteriores a la reestructura tienen a su juicio suficientes razones de negocio nuevamente para considerar que esa autorización que se da para diferir el impuesto en caso de reestructuras entre extranjeros es válida o no es válida, ¿no? Y esto implica que en caso de que la autoridad en su revisión determine que no hay suficientes razones de negocios con las definiciones y los asegúnes que ya platicamos, pues va a poder rechazar la autorización, eliminar igual la autorización para obligar a pagar el impuesto desde el momento de la venta, obviamente pues actualizado y con recargos y accesorios, ¿no? Y pues simplemente comentarles que las operaciones relevantes, ya las mencionó Pedro, en términos generales son las mismas que para personas morales. Y bueno, uno de los cambios más sonados en esta reforma fiscal tiene que ver precisamente con el régimen de incorporación fiscal y el régimen simplificado de confianza. En este caso, el régimen de incorporación fiscal se elimina, se deroga para sustituirlo precisamente por este nuevo régimen simplificado de confianza. Sin embargo, bueno, a través de una disposición transitoria se establece que aquellas personas que estuvieran tributando bajo este régimen, el famoso RIF, podrá hasta el 31 de agosto, bueno, pues podrán seguir tributando con este régimen hasta en tanto termine el plazo que establecía la disposición o el régimen específico para que puedan tributar con el mismo. Ahora, esto lo ponen al 31 de agosto precisamente para evitar que personas que, sabiendo lo que venía del régimen simplificado de confianza, pues quisieran en lo que resta del año incorporarse al RIF y continuar con este. Y precisamente con este régimen simplificado de confianza para las personas físicas, que como les decía yo, es la noticia que fue de las más sonadas de esta reforma fiscal. ¿Por qué? Pues porque básicamente es el noticia, la bandera de un apoyo para las personas físicas. A través de este nuevo régimen que se establece, lo que se pretende es, o lo que se argumenta es que el régimen precisamente de las personas físicas es un régimen complejo, es un régimen que depende mucho del tipo de ingreso y del tipo de actividad que estén realizando, porque existen personas que perciben por actividades empresariales y profesionales, por ingresos por arrendamiento, por ingresos, puede ser a través del sector primario, hoy en día a través de plataformas tecnológicas, a través de los sectores de coordinados. Entonces tienen muchas actividades y muchos tipos de regímenes. Entonces a través de este nuevo régimen, al cual se le está conociendo como el RECICO, régimen simplificado de confianza, lo que se pretende es que todas aquellas personas físicas que realicen estas actividades, que únicamente realicen estas actividades empresariales, podrán acogerse a este régimen. El límite que se establece es hasta un tope de 3,5 millones de pesos al año, y las obligaciones son obligaciones sencillas, las obligaciones de presentar pagos mensuales, considerando únicamente los ingresos cobrados, y las tasas que podrán ir pagando irán desde el 1% hasta 25,000 pesos mensuales, o hasta una tasa máxima del 2.5%, tomando en cuenta el monto máximo al que se puede acoger una persona con este régimen, ¿sí? La presentación de declaraciones mensuales, evidentemente, serán también a través del mecanismo establecido, a más tardar el día 17 del mes inmediato anterior, y evidentemente también habrá una declaración anual que deberá presentarse durante el mes de abril.
Un aspecto importante aquí es que se establece que aquellas personas morales que reciban estos servicios de estas personas físicas o que renten los bienes de estas personas físicas, bueno, pues tendrán la obligación de efectuarles una retención del 1.25% sobre el monto de los pagos que les realicen. Y evidentemente, cuando tenemos todo tipo de régimen, pues siempre existen algunas limitantes respecto de quiénes podrán o no podrán acogerse al mismo y, bueno, pues establece que en este caso no podrán tributar bajo este régimen algunas personas, sobre todo de socios que sean socios o accionistas, que sean ingresos que tengan sujetos a refipre o que perciban otro tipo de ingresos, sobre todo de honorarios de consejo, de honorarios de actividades empresariales que se asimilen a salarios, que son lo que las autoridades fiscales quieren evitar. Entonces, con base en este nuevo régimen, será beneficioso en principio para estas personas, pero llama la atención que un régimen como este, que trata de beneficiar a las personas físicas que tengan este tipo de ingresos, pero que deja, digamos, con una carga muy importante para todos los que tengan ingresos por salarios, ¿no? Los que tengan ingresos por salarios seguirán tributando como siempre y tendrán hasta una tasa máxima del 35%, mientras otros que tienen este tipo de actividades profesionales pues tendrán un beneficio mucho mayor. Entonces, la verdad es que lo criticable de esta reforma podría ser no tanto que a las personas físicas que perciban estos ingresos se les beneficie con tasas bajas, sino que a los que perciben un ingresos por sueldos se les castigue todavía con una tasa muy alta, ¿no? Entonces, continuando con el régimen simplificado, también hay cambios para efectos de las personas morales. Sí, también en el caso de personas morales se propone este nuevo régimen simplificado de confianza para ellas. Curioso, se pone un límite de ingresos de 35 millones de pesos para personas morales que no excedan de 35 millones de pesos de ingresos en el ejercicio. Parece que nada más le agregaron un 0, ¿no?, al límite para personas físicas, lo cual no hace mucha lógica paramétrica, pero bueno, pues así se decidió, ¿no?, con un 0 para personas morales. ¿Cuáles son los principales beneficios, si podemos llamarlos de alguna forma beneficios para las personas morales, que van a acumular sus ingresos y van a ejercer sus deducciones con base en los ingresos cobrados y los gastos e inversiones efectivamente pagadas? Esto es bajo un régimen de flujo de efectivo. Esa es una primera diferencia importante que van a tener quienes se acojan a este régimen. La otra diferencia importante respecto de cualquier persona moral del título 2, por supuesto, es que van a, en lugar de calcular sus pagos provisionales con un coeficiente de utilidad del ejercicio anterior, van a determinar mes a mes sus ingresos acumulables cobrados, sus deducciones pagadas, y van a determinar así una utilidad fiscal real acumulada a cada uno de los meses del ejercicio para determinar con base en la tasa del 30% su pago provisional, y podrán acreditar los pagos provisionales efectuados en los meses anteriores. Es decir, los pagos provisionales ya no son estimados con el coeficiente, son sobre una base real. Y pues nos hubiéramos esperado quizás alguna disminución en la tasa como beneficio para este tipo de contribuyentes, ¿no?, que se acojan al régimen simplificado de confianza, pero no es así. La tasa es la misma, 30%, igual que para personas morales del título 2. Quizás la única otra diferencia o beneficio es que pues van a poder deducir las compras en lugar del costo de ventas. A diferencia de las personas morales, podrán quizás tener un anticipo de parte de su deducción. Y por otro lado, se establecen tasas de deducción de inversiones mayores a las que están establecidas para personas morales del título 2. Esos serían básicamente los beneficios, pero estas tasas de deducción mayores para las inversiones aplican solamente sobre inversiones que tengan un monto original de la inversión que no exceda de 3 millones de pesos. En otro
otros aspectos importantes del régimen simplificado de personas morales o régimen simplificado de confianza es que van a poder, contra el impuesto sobre la renta que determinen en el ejercicio, sobre la base de flujo, como ya comenté, van a poder efectuar los acreditamientos de los pagos provisionales y los acreditamientos a que se refiere el artículo 5 y 10 de la ley, es decir, los impuestos sobre la renta pagados en el extranjero, que son acreditables contra el impuesto sobre la renta anual, y el impuesto sobre la renta que en su caso se haya pagado sobre dividendos que excedan de la CUFIN, porque todas estas reglas le siguen aplicando a estos contribuyentes también. Aquí vale la pena aclarar que no se establece estrictamente en la disposición como prelación este orden en el que están señalados los créditos, por lo que, en mi opinión, creo que podemos aplicarlos en el orden que sea, y esto es importante por el tema que ya habíamos estado oyendo que trataban de pasar, ¿no? De que se tenían que acreditar primero los pagos provisionales y solo contra el impuesto a cargo acreditar los impuestos pagados en el extranjero, lo cual iba a generar evidentemente un gran problema de doble tributación, que al final no pasó, pero en este régimen aparentemente tampoco se está recogiendo, aunque no está tan claro, y es un punto que habrá que analizar con mucho detenimiento. Se tiene que avisar al SAT cuando se deje el régimen. Las personas que excedan el límite de ingresos ya no podrán tributar, obviamente conforme a este nuevo régimen, y en ese momento tendrán que dar un aviso al SAT para actualizar sus obligaciones fiscales, su actividad económica y sus obligaciones conforme a lo que establece el reglamento del Código Fiscal de la Federación. Y finalmente, como ya lo comentó Pedro, pues hay un régimen de transición que ya está incorporado una parte en las reglas que hoy se publicaron, pero que también está sujeto a que se regule a través de reglas que falta que expida el SAT, ¿no? La mayor parte será a través de reglas que expida el SAT para sobre todo pasar del título 2 o del régimen de incorporación fiscal, como decía Pedro, a este nuevo régimen simplificado de confianza. Habrá que esperar esas reglas y ver cuáles van a ser esos mecanismos transitorios que se van a establecer, pero pues básicamente hoy lo que hay es enfocado a no duplicar ingresos ni deducciones al cambiar de un régimen de devengado a un régimen de flujo de efectivo, ¿no? Básicamente. Y bueno, pues creo que con esto acabamos con lo que es impuesto sobre la renta distinto a precios de transferencia. Ricardo, creo que en precios de transferencia hay muchas reformas relevantes, ¿no? También. Efectivamente, en precios de transferencia pues no es la excepción, hay cambios no muy mediáticos porque es una materia pues también muy técnica pues, como otros temas, pero creemos que hay cambios muy acertados, otros no tanto. Y dentro de los primeros que nos encontramos y que creo que son acertados es una eliminación de una referencia que se hace a operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero. Se elimina esa frase de residentes en el extranjero y con eso se evitan muchísimas interpretaciones que han existido desde hace muchísimos años de si es igual un estudio de precios de transferencia para operaciones con el extranjero que para operaciones entre nacionales. Interpretaciones que vienen, pues yo creo que desde hace unos, por lo menos 15 años o tal vez más. Y creo que con esto se queda la cancha pareja para dejar perfectamente claro que los estudios para operaciones con el extranjero y con nacionales deben ser iguales. Y así se hace en varias disposiciones de la ley, en donde se hace también esta eliminación de residentes en el extranjero. Y entonces creo que eso sí es un tema que da pues, claridad, elimina interpretaciones, yo creo que también da elementos de seguridad jurídica y creo que ese es de los puntos acertados en esta reforma. También hay otros temas ya un poquito más de detalle, como por ejemplo que se hace referencia no solo a precios o montos de contraprestaciones a lo largo de
las obligaciones de precios vemos la mención a estos dos conceptos, se adiciona el tema de márgenes de utilidad y esto es obviamente creo que corresponde también a la aplicación de los diferentes métodos, porque pues algunos sí son comparaciones de precios, otros son comparaciones de márgenes de utilidad, entonces creo que también es una adición acertada. Son temas que se han venido platicando a lo largo de muchos años entre la autoridad fiscal, sobre todo el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, etcétera, y creemos que estas precisiones son muy buenas. Otra que no es tan buena en el sentido práctico es dentro de los estudios de precios de transferencia, pues se tiene que hacer un análisis de activos, funciones y riesgos. Esto es la columna vertebral de cualquier estudio de precios de transferencia. Sin embargo, ahora se adiciona que hay que incluir un análisis de activos, funciones y riesgos, también de las contrapartes. Y cuando las contrapartes son extranjeras, pues esto tiene un grado de complejidad que puede ser serio, ¿no? No siempre, aunque estemos hablando de una empresa multinacional en donde puede haber excelente comunicación entre las diferentes subsidiarias, su casa matriz, etcétera, pues no necesariamente el flujo de información en temas muy puntuales como esto de hacer un análisis de activos, funciones y riesgos de mi contraparte residente en Timbuktu, pues lo voy a tener. Y pues obviamente también si mi contraparte es residente de un país en donde pues el idioma no sea necesariamente el inglés, pues bueno, va a traer ciertas complejidades para preparar los estudios y cumplir con este nuevo requisito. En cuanto a otros temas de carácter pues muy técnico, se deben de incluir en los estudios todos los detalles de los ajustes que nosotros llamamos de comparabilidad que se hayan aplicado. Esto es una práctica ya muy común. La gran mayoría de las firmas serias que hacemos estudios de precios de transferencia incluimos este tipo de detalles, fórmulas, el cómo se hicieron estos ajustes de comparabilidad y por qué. Si alguno no se hizo, pues también se explica, etcétera. Y bueno, ahora queda como un requisito adicional dejarlos plasmados y evidenciados en el estudio. Esto creo que también en temas de fiscalización pues ayudará a que los estudios técnicamente bien hechos pues bueno, tengan un mejor seguimiento tanto del contribuyente, su asesor y la contraparte en una auditoría que sea el SAT. Este tema del que voy a hablar es muy relevante, que se refiere a que para fines de los estudios de precios de transferencia, ahora se acota perfectamente que para fines de la comparabilidad, las cifras de la empresa a prueba son del año fiscal que se analiza, eso no tiene mayor problema, siempre ha sido así. Pero de las empresas comparables normalmente se utilizaban promedios típicamente de 3 años. Esta práctica, que no tenía ningún fundamento en la ley, una práctica la verdad que internacional, ahora se acota a que las cifras de las empresas comparables tengan que ser también del año sujeto a análisis. Y esto sí puede tener, bueno, obviamente cambios en la manera de que se hacían los estudios anteriormente comparado con esta nueva obligación, y sí puede tener ciertas variaciones respecto a las prácticas internacionales en donde sigue siendo muy común el utilizar cifras por promedio de 3 años que pues además tendían a suavizar un poco la información de las empresas comparables que podrían haber tenido, pues dependiendo de su ubicación geográfica, pues años buenos, años malos, etcétera. Esta posibilidad entonces desaparece y será 1 año de nuestra empresa mexicana a prueba y 1 año de las cifras de las empresas comparables.
Otro cambio también, o una, como le llama el SAT, precisión, es que ahora se acota la utilización del rango intercuartil exclusivamente. Antes había cierta posibilidad, apertura, etcétera, para utilizar alguna otra herramienta estadística, a veces rangos completos, no necesariamente intercuartiles, y solamente podrá variarse el uso del rango intercuartil cuando estemos hablando de un procedimiento amistoso en cuanto a tratados para evitar doble tributación, o bien, si así lo permiten, las reglas de carácter general que expide el SAT. Esas no las conocemos, no sabemos cuándo se permitirá el uso de alguna otra herramienta. Pues bueno, estaremos atentos a la publicación de estas reglas. Otro tema que también es muy relevante es que ahora se deberán, o a partir del 2022, se deberán incorporar en las declaraciones informativas de precios de transferencia, el famoso anexo 9 de la DIM, de la Declaración Informativa Múltiple, tanto transacciones que se llevan a cabo con el extranjero como operaciones entre partes relacionadas nacionales. Durante muchos años el SAT estuvo anunciando, digamos, que querían incorporar las operaciones nacionales en las declaraciones informativas, no sucedía, y ahora ya llega esta nueva obligación. Entonces, pues hay que estar atentos a la presentación de estas declaraciones informativas, sobre todo grupos nacionales que estaban acostumbrados a no presentar el anexo 9 de la DIM. De la mano con estos cambios en el anexo 9 de la DIM viene una fecha máxima de presentación de esta declaración informativa, que será el 15 de mayo del año siguiente al que se deba declarar. 15 de mayo, que va de la mano con temas del dictamen fiscal, que hablaremos un poquito más tarde, pero bueno, el 15 de mayo ahora hay que estar perfectamente listos para la presentación de esta nueva DIM supercargada con operaciones nacionales y operaciones con el extranjero. También para el 15 de mayo se anticipa la presentación de la declaración informativa local o local file, como se conoce también comúnmente, para todas aquellas empresas obligadas a presentar este local file, y que también de la mano con cierta regla de atracción de otras disposiciones, este local file lo tendrán que presentar partes relacionadas de empresas que se dictaminan. Sabemos todos que la definición de parte relacionada, de acuerdo con nuestra legislación, es amplísimo el concepto. Entonces, no sé si vaya a haber alguna publicación de algunas reglas un poquito más claras, porque una empresa que sea parte relacionada de otra por una participación accionaria mínima del 1% o porcentajes pues que suceden en la realidad y los llevan a ser partes relacionadas, pues ahora esa obligación de presentar el local file llega hasta estas empresas, dada la amplitud del concepto de partes relacionadas. Ojalá haya algo que simplifique un poco o aclare el alcance, pero hoy en día, como se vislumbra, puede ser un tema bastante complejo y en la práctica llevar a muchas empresas tal vez a un incumplimiento involuntario, porque no sabes hasta dónde, ¿no? Cambiando un poquito de tema, por reglas ahora que vamos a hablar del título quinto, se obliga a los residentes en el extranjero, precisamente que tengan ingresos de los que están grabados en el título quinto, a determinar sus ingresos y deducciones cuando aplique, considerando el principio de plena competencia o el valor de mercado, y por lo tanto, bueno, pues tendría que haber estudios de precios de transferencia preparados para esas transacciones grabadas conforme al título quinto, que pues tal vez no estábamos acostumbrados a ver estudios de precios de transferencia para todas las operaciones que suceden a la luz del título quinto. Bueno, pues ahora se tendrán que preparar estudios para
para soportar estas transacciones. Y de la mano con lo que veíamos hace ratito de operaciones de compraventa de acciones, donde hay fuente de riqueza en México y que están grabadas conforme al título quinto, existe la posibilidad de hacer dictaminar esas operaciones para no pagar el impuesto directo sobre el precio de venta. Cuando se hagan dictaminar estas transacciones, estas enajenaciones de acciones, ahora se deberá incluir el estudio de precios de transferencia donde se determine el valor de esas acciones, en conjunto, bueno, pues obviamente con la determinación del costo fiscal y también una determinación de un valor contable de esas acciones. Entonces, deberán existir valuaciones para esas transacciones y esas valuaciones ir de la mano con el dictamen que se prepare para estos fines. Uno de los cambios, creo que más trascendentales en nuestra materia para el 2022, se refiere al impacto en la industria maquiladora, porque va a desaparecer la posibilidad de obtener acuerdos de precios anticipados. Recuerdan ustedes que pues existía la posibilidad de ir por el camino del que conocemos como Safe Harbor o ir por una resolución de precios en caso de que el contribuyente pensara que o hubiera evaluado que era una mejor mecánica ir por un APA que pagar con los cálculos de Safe Harbor. Desaparecerá la posibilidad del APA y esto pues sí puede traer cambios trascendentales en la industria, ¿no? Todavía, pues tenemos posibilidad, cierto margen de maniobra para hoy en día solicitar un APA si así se piensa con lo que es lo correcto para cubrir algunos años hacia adelante, pero de entrada, pues esta desaparición generará efectos muy importantes para la industria. Curiosamente se habla de un requisito para continuar ahora con el Safe Harbor, y digo curiosamente porque pues no hay opciones, es Safe Harbor o Safe Harbor. Pero se establece la obligación de que se presente en junio una declaración informativa por parte de las empresas maquiladoras y no había yo incluido a las empresas que conocemos como shelters o empresas de albergue, pero también están en este mismo barco. Y esa declaración informativa entonces tendrá que mostrar la manera en que se aplicó el cálculo para la determinación del Safe Harbor. Si no se presenta esta declaración, curiosamente se dice, pues no puedes tomar la mecánica del Safe Harbor. Entonces, ¿qué me queda como maquiladora? Es curioso, pero no sé si entonces eso nos lleva en automático a determinación de ingresos y deducciones. En fin, creo que no es del todo claro la consecuencia, pero es algo que habrá que analizar también con un poquito más de detalle con posterioridad. O al estudio. Pues el estudio ya no tienes chances. Efectivamente. Bueno, ahora vamos a platicar temas de cambios en el Código Fiscal de la Federación, que no son mínimos, y pues les dejo la palabra nuevamente. Gracias Ricardo. Y efectivamente, ya en la parte del Código Fiscal de la Federación también tenemos cambios importantes. Vamos a empezar hablando de la residencia fiscal, en donde básicamente como una medida de control otra nueva medida de control por parte de las autoridades fiscales, y tratando de atacar un poco todo este creciente reto que genera la movilidad de las personas físicas en el mundo y particularmente en México. Pues se establecen unos nuevos supuestos en los que se va a considerar que no se pierde la condición de residente en México,
¿sí?, para las personas físicas. Todos sabemos que la persona física, bueno, pues tiene la condición de residente fiscal en México, donde tenga su casa habitación y tienen los demás supuestos en los que se establece, pero cuando hay un cambio de residencia de una persona física, bueno, pues se debía presentar un aviso, existía la formalidad de presentar este aviso, pero ahora se establece que quien omita presentar este aviso, en donde se tiene que acreditar la nueva residencia fiscal, bueno, pues entonces hasta en tanto no lo presentes este aviso, seguirás siendo considerado como residente fiscal en México, ¿no? Otro supuesto, bueno, pues cuando acrediten esta residencia fiscal en otro país, pero en este otro país sea uno de esos países cuyos ingresos sean considerados como de REFIPRE, ¿sí? Entonces, en ese caso tampoco se considerará que se está cambiando de residencia fiscal y este requisito que de per sí ya existía en el caso de cambiarse a una REFIPRE, establecía que era hasta un plazo de 3 años. Hoy en día, bueno, pues el cambio consiste básicamente en extender este plazo hasta los 5 años correspondientes, ¿no? Y en el caso particular, bueno, pues se establece que sí se va a estos cambios, digamos que sí se perdería la residencia fiscal, sí reconocería México la pérdida de la residencia fiscal en México, siempre y cuando este nuevo país cumpla con 2 requisitos, ¿no? El primero, que sería el que se tenga en este país un acuerdo amplio de intercambio de información tributaria y además el que se tenga un tratado internacional que precisamente ayude al intercambio, ¿no? ¿Por qué? Porque las autoridades consideraban que, bueno, pues no era suficiente tener simplemente el acuerdo, sino que efectivamente se pudiera dar este intercambio de información. Otro cambio relevante en el Código Fiscal es el que tiene que ver con reestructuras corporativas y particularmente con las figuras de la fusión y la escisión de sociedades, que, como saben, tenemos en el Código la excepción de que se consideren enajenación fiscalmente los bienes que se transmiten a través de este tipo de transacciones, de fusiones y escisiones, y pues que ya ha sufrido muchísimos cambios durante los últimos años y se les han incluido muchísimos candados. Hoy por hoy, en cuanto al requisito, que es uno de esos candados de permanencia accionaria en la escisión, de que los accionistas tienen que ser los mismos cuando por lo menos los propietarios del 51% de las acciones tienen que ser los mismos durante un año antes y 2 después. También se aclara que tienen que ser los mismos y en las mismas proporciones. Sin embargo, hablaba de proporciones en el capital y eso daba lugar a pensar que podría ser en el capital contable y no en el capital social. Ahora se aclara que tienen que ser las mismas proporciones respecto del capital social. ¿Por qué? Porque cuando la ley siempre quiere hablar del capital social, así lo menciona, y cuando no lo menciona y simplemente utiliza el concepto de capital, la interpretación es que se refiere al capital contable, y eso podría dar lugar, obviamente, a que pues pudiera haber decisiones en las que los accionistas sí cumplieran con una misma participación en el capital contable, que es mucho mayor al social, aun cuando no cumplieran con las mismas proporciones en el capital social. Entonces, para evitar esa posibilidad de interpretación, se aclara ahora que es respecto del capital social. También se incorpora a la fusión dentro de este nuevo supuesto extraño que se incorporó al código desde el año pasado, que originalmente estaba nada más para la escisión, de que se consideraba enajenación la escisión cuando, como consecuencia de la misma, en el capital contable de la escindente o de las escindidas surgiera alguna partida que no estaba previamente registrada o reconocida en el capital contable de las sociedades, en este caso escindente. Pues ahora se incluye también a la fusión en este supuesto y ahora se establece que pues si surge como consecuencia de una fusión o escisión en el capital contable
de la escindente, escindida o escindidas, o fusionante, fusionado, fusionadas, cualquiera de las involucradas, una partida que no estaba registrada previamente en el estado financiero, en el capital contable, pues se considera esa escisión o esa fusión como enajenación fiscal y no gozará de la exención que prevé esta disposición. También se incorpora ahora una nueva facultad para la autoridad fiscal para considerar que una escisión o fusión es enajenación y no cumple con la exención. Si detecta la autoridad que no se cumplieron con los requisitos que establece la disposición, incluyendo estos nuevos que platicamos, si detecta que la fusión o la escisión carecen nuevamente de razón de negocios, y aquí entramos otra vez al terreno que ya hemos insistido mucho de incertidumbre, de qué es eso, si va a ser a discreción de la autoridad o no, negarme mi exención en la fusión o la escisión, porque se le ocurra que no tiene una razón de negocios válida, o habrá que irse al Código Fiscal. Y en estos casos la autoridad tiene la facultad de determinar además el impuesto con base en una determinación de la ganancia derivada de la fusión o escisión. Aquí creo que tendrá que publicarse reglas, estarán de acuerdo, para regular cómo determinar esa ganancia en fusión o escisión, porque hoy por hoy pues, hay una enajenación de bienes, puede ser, ¿no? Y creo que están las reglas claras, pero cuando incorpora el concepto de determinar un impuesto sobre una ganancia en fusión o escisión, yo no sé a qué se esté refiriendo la autoridad, ¿no? Cuando pudo haber dicho la ganancia o los impuestos que correspondan a la transmisión de bienes como resultado de la fusión o escisión, ¿no? Entonces yo no sé si van a incorporar aquí en las reglas un nuevo concepto extraño ahí de ganancia en fusión o escisión, como ya ha habido algunos, ¿no?, que se han aclarado en las leyes, o no. Pero bueno, habrá que esperar aquí las reglas. También se establece que para que la autoridad pueda verificar, al igual que en las reestructuras que ya vimos de personas morales y de extranjeros, verificar que la fusión o la escisión cumple con las razones de negocios, también va a considerar las operaciones relevantes de los 5 años previos a la fusión o escisión y de los 5 años posteriores. Los supuestos, para no repetirlos, son los que ya se mencionaron antes. Para personas morales y extranjeros de operaciones relevantes, simplemente resumirles un poquito, que todos estos supuestos que marca la autoridad en todas estas disposiciones como operaciones relevantes, pues son relacionados con detectar que se den traspasos de participación entre accionistas, en el caso de este tipo de reestructuras, que se cedan derechos corporativos entre accionistas, que se cedan derechos patrimoniales entre ellos, quizás derechos sobre activos, inclusive, así lo dice expresamente alguna de ellas, o cambios de residencia fiscal tanto de los accionistas como de las empresas involucradas en este tipo de reestructuraciones. También se incorpora una nueva obligación de informar respecto de las operaciones relevantes que se tengan en los 5 años posteriores a una fusión o una escisión. ¿Quién tiene que informarlo? Pues la escindente o la escindida que se designe, o bien la fusionante cuando la fusionada desaparece. Serán las sociedades que tengan esta obligación de informar de las operaciones relevantes que se den en los siguientes 5 años. Y si no informan, se consideraría la fusión o la escisión como enajenación fiscalmente. Entonces es muy importante que se tenga en cuenta que se va a tener que cumplir con esta obligación. Y otra nueva obligación formal que se establece también para que las fusiones o escisiones sean exentas es que se dictaminen los estados financieros que sirvan de base para llevar a cabo la fusión o la escisión por contador público registrado. En caso de que no se dictaminen, no se podrá gozar de la exención. Pasando a otro tema de devoluciones, aquí hay muchísimos cambios, pero voy a tratar de mencionar nada más los más importantes. Se aclara que el plazo que tienen las autoridades fiscales para devolver se suspende completamente desde la primera emisión del primer requerimiento de información al contribuyente y hasta que el contribuyente conteste inclusive el segundo requerimiento. Como saben, hay 2 requerimientos que puede solicitar la autoridad fiscal para verificar o pedir información adicional, y pues en el ínter entre que
se notifica el primer requerimiento y se proporciona la información por el contribuyente, se reanudaban los plazos. Ahora se establece que no se va a reanudar el plazo hasta que el contribuyente cumpla con el segundo requerimiento de información. Eso va a implicar que los plazos para devolver que tiene hoy la autoridad se extiendan todavía más. También ahora se establece en forma muy confusa, porque está en dos disposiciones diferentes, y la verdad es que el artículo 22 que regula las devoluciones se quedó como que un poco cojo en la redacción cuando no pasaron completo el otro artículo que establece este derecho para los particulares, pero en términos generales hoy se prevé que en caso de que un contribuyente que tenga saldos a favor esté sujeto a facultades de comprobación por parte de la autoridad fiscal, pueda solicitarle a la autoridad autocorregirse como consecuencia de las contribuciones que se le determinen como resultado de una auditoría, y pueda aplicar en ese proceso de autocorrección los saldos a favor que tiene para llegar a un neto, ¿no? O sea, la autoridad fiscal se va a sentar con el contribuyente y va a decir, bueno, te determiné todos estos impuestos como resultado de la auditoría o de la revisión de gabinete, etcétera, y el contribuyente va a poder decir, bueno, aplícame estos saldos a favor que tengo para que no tenga yo que ir a pedírtelos por separado en devolución, y pues ahí se va a analizar si proceden o no proceden, y se va a aplicar esa aplicación directa, que es como una especie de compensación nuevamente universal, porque no tendrá que ser necesariamente respecto de la misma contribución. Y finalmente se incluye también la facultad para las autoridades fiscales de requerir información para verificar los saldos a favor en ese proceso de autocorrección. También se incluye todo un procedimiento para realizar la aplicación de esas cantidades, que es un procedimiento en el que se va a citar al contribuyente, como les decía, y bla, 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 bla. Hay un procedimiento, toda una mecánica y plazos y requerimientos que va a poder hacer la autoridad al contribuyente para poder gozar de este beneficio, y se aclara que esta posibilidad va a entrar en vigor hasta el 2023. No va a entrar el próximo año, sino hasta el 2023 por disposición transitoria. Y bueno, pues otro tema que llama mucho la atención de los cambios que se dieron en el Código Fiscal de la Federación está en la materia de la responsabilidad solidaria. Hay varios cambios en este sentido. Rápidamente vamos a comentar los más importantes. El primero de ellos tendría que ver con precisamente aquellos supuestos en los que se considera que existe responsabilidad solidaria cuando hay la adquisición de la negociación por parte de una persona, de un contribuyente. Es decir, hasta el día de hoy, pues sí existía precisamente el concepto de responsabilidad solidaria cuando había adquisición de negociación. Sin embargo, amplían los supuestos para cuando se considere que existe adquisición de negociación, sin establecer precisamente qué es la adquisición de negociación. O sea, cambio que se establece ahora parte de una premisa confusa y una premisa que no está definida en la ley, que es precisamente qué es una negociación. Si nosotros revisamos la exposición de motivos, ahí hacen toda una disertación de qué es lo que ellos consideran que es una negociación, y básicamente concluyen de que no es necesario, o se asume que no es necesario transmitir todos los elementos que comprenden a un negocio, sino solamente algunos elementos para que esto pueda considerarse como adquisición de negociación. Esto, como ustedes podrán observar, en realidad nuevamente transmite esta sensación de ambigüedad y de inseguridad en las transacciones, dado que hay conceptos como el de simplemente la transmisión parcial de mediante cualquier acto jurídico de un activo o de un pasivo o de lo que fuera dentro de la negociación, para que entonces ya estemos hablando de una adquisición de negociación. Evidentemente, este no sería el sentido, la idea es cuando se transmite un conjunto de situaciones, de elementos, pero tal como está redactado esta disposición, pues lo que transmite es esta sensación de ambigüedad y de inseguridad que no ayudará precisamente
a la realización de operaciones y de transacciones. Hay otros supuestos de responsabilidad solidaria, como ya lo mencionaba. Hay casos, como lo mencionaba Ricardo, que en el caso de enajenación desde acciones de residencia en extranjero, pues se establece que serán responsables solidarios las personas que ayuden a los residentes en el extranjero a que cumplan con el cumplimiento de las obligaciones fiscales en el pago del impuesto, y en ese caso, pues estas personas se volverán responsables solidarios frente al extranjero, frente a las autoridades del impuesto que correspondía al extranjero. En este caso, pues creo que el mensaje que podemos transmitir es que lo que están haciendo a través de estos cambios es dificultar un poco o mucho el cumplimiento de obligaciones, porque ahora pues las personas se pensarán dos veces antes de aceptar ser responsables solidarios como representantes legales de una transacción de este sentido, ¿no? Entonces, la verdad, esperaríamos que esto pudiera ser aclarado o acotado más adelante, pero en este sentido me parece una situación realmente complicada para el cumplimiento de los representantes legales como responsables solidarios. Perdón. Otro tema que resulta de la mayor relevancia y que es el tema que ha sonado mucho en el medio profesional y en el medio empresarial es precisamente el regreso de la obligación de dictaminar para los estados financieros por contador público. En este caso, bueno, pues se establece, como ustedes sabían, esta obligación ya se había eliminado hacía varios años, se había quedado solamente como un tema de opción para algunos contribuyentes que tenían ciertos niveles de activos o de ingresos, pero a partir del próximo año, del 2022, se reincorpora esta obligación. La obligación va a estar ahora para aquellas personas que tuvieron en el ejercicio fiscal anterior unos ingresos de 1.650 millones de pesos, mayores a 1.650 millones de pesos, y estos serían las personas que estarían obligadas a presentar este dictamen fiscal. La verdad, llama mucho la atención el regreso de esto, dado que la experiencia que se tenía respecto de la presentación del dictamen fiscal, pues no era precisamente que ayudara mucho ni a las empresas ni al fisco federal, dado que pues el fisco federal básicamente revisaba el dictamen fiscal de los contadores, lo hacía de la manera más rápida posible para después ir directamente con los contribuyentes a revisarlos. Entonces, la verdad, por esta parte no se entiende un poco el regreso. Lo que sí se entiende es precisamente por lo que vamos a comentar un poquito más adelante, como una medida de control nuevamente incorporada dentro de las disposiciones. Simplemente recalcarles que la opción de presentar el dictamen fiscal continúa siempre y cuando tengan los niveles de ingresos acumulables, de valor del activo y de trabajadores que se han venido manejando, y entonces la presentación de este dictamen fiscal, como bien lo comentaba Ricardo hace un momento, bueno, pues estará hasta el 15 de mayo como fecha de presentación tanto del dictamen opcional como del dictamen obligatorio. Estableciéndose también, evidentemente, que en caso de que hubiera una diferencia que surgiera por este dictamen fiscal, bueno, pues se tendrá, en el pago de impuestos, evidentemente, pues se tendrá que tener una declaración complementaria por este dictamen que deberá presentarse y pagarse dentro de estos 10 días. ¿Cuál es este objeto que consideramos que en el sentido del por qué el regreso del dictamen fiscal? Pues básicamente es incorporar un nuevo elemento de presión para los contribuyentes, sobre todo de estos grandes contribuyentes que tienen estos niveles de ingresos, en donde se establece al contador como obligación para el contador que dictamina precisamente el informar cuando considere que o tiene elementos
que determinen que este contribuyente ha incumplido con ciertas disposiciones fiscales y aduaneras, ¿sí? Si el contador, en este caso, como parte de su revisión, llega a conocer de estas conductas que pudieran estar o derivar en la constitución de un delito o lo de la comisión de un delito, bueno, pues con base en esto se obliga al contador a informar de esta situación dentro del dictamen fiscal, lo cual evidentemente pues es una situación pues muy complicada y muy grave. Y más grave aún el hecho de que para el contador se establece una responsabilidad en caso de que no informe correctamente esta situación. Y es una responsabilidad de encubrimiento de un delito fiscal, ¿sí? Entonces, esta incorporación de darle una responsabilidad al contador por no informar de una posible o un probable acto constitutivo de delito, pues es gravísimo, sobre todo por el hecho de que los contadores que dictaminan, pues siguen una metodología, se sigue un procedimiento, y esto está acotado a cierto margen o muestra de operaciones. Además de que el contador no es precisamente un experto en elementos que probablemente podrían constituir un delito. Entonces, la verdad es que este elemento es preocupante y es algo que pues, esperaríamos que en el transcurso de las siguientes semanas pudiera ser acotado, aclarado y ver cómo evoluciona esta situación. Si no, pues realmente será un tema realmente de preocupación y de discusión dentro del medio. De acuerdo. Rápidamente, que tenemos el tiempo un poco justo, en materia de Registro Federal de Contribuyentes, como ya escucharon, seguramente se obliga ahora a todas las personas físicas mayores de edad a obtener su Registro Federal de Contribuyentes. Se aclara, claro, que si la persona física mayor de edad no tiene actividad económica, pues ese registro se va a obtener con un estatus que va a tener la inscripción de sin obligaciones, ¿no? Evidentemente, y eso implicará que al no tener obligaciones, aunque se tenga el RFC, pues no va a dar lugar a ninguna obligación fiscal, ni de pago de impuestos, ni de declaración, ni siquiera informativas, ni nada por el estilo, ¿no? Pero pues al final ya todas las personas físicas mayores de edad van a tener que estar inscritas, y eso pues es evidentemente para que lograr un control de todos los posibles contribuyentes desde que cumplen la mayoría de edad, ¿no? Y también en cuanto al aviso que se tiene que presentar ante el Registro Federal de Contribuyentes para las personas morales cuando cambian de socios o accionistas, ahora se incorpora una nueva obligación en esta información, que es informar también del porcentaje de participación que tiene cada uno de estos accionistas en el capital social de la sociedad. Se tiene que informar también del objeto social de la sociedad y de quién ejerce el control efectivo de la sociedad. Cuál es el accionista que ejerce el control efectivo, e incluso se incorpora este aviso para las sociedades públicas, cuyas acciones cotizan en la bolsa o en bolsas de valores, para que informen en caso de que haya alguna persona que tenga el control, la influencia significativa o el poder de mando dentro de la persona moral, aun cuando sea una persona moral bursátil o pública. También en materia de Registro Federal de Contribuyentes se incorpora una nueva facultad para las autoridades fiscales de cancelar o suspender el Registro Federal de Contribuyentes cuando detecte que no tiene actividad la persona en 5 años. Cuando no haya emitido comprobantes fiscales durante ese periodo, o cuando no cumple con sus obligaciones fiscales pendientes de cumplir, o en caso de defunción, cuando no haya obligaciones que cumplir o en caso de defunción. Y se establece un nuevo requisito también en el aviso para cuando se presenta aviso de cancelación del RFC en el caso de liquidación o cese de operaciones, de incorporar una opinión, el contar con una opinión de cumplimiento positiva para poder dar de baja ese RFC por liquidación o cese de operaciones.
Entonces, las empresas que pretendan liquidarse y no tengan esa opinión de cumplimiento positiva, no podrán dar de baja su RFC. Y finalmente en código tenemos algunas otras cambios y nuevas obligaciones e infracciones en materia de precios. Ricardo, no sé si nos quieras platicar de eso. Claro, bueno, hemos platicado un poquito de los temas del dictamen y en ese sentido, las partes relacionadas de los contribuyentes obligados a dictaminar sus estados financieros deben presentar ahora un informe sobre la situación fiscal de ese contribuyente particular, que es una parte relacionada de un dictaminado. Y nuevamente viene la amplitud del concepto de parte relacionada. Porque bueno, es relativamente fácil detectar partes relacionadas por participación accionaria, pero recordemos que hay partes relacionadas por administración o por control. Entonces, esto también puede generar problemas prácticos serios de incumplimiento, tal vez por desconocimiento de quiénes son todas mis partes relacionadas. En materia de multas o sanciones, se incrementan hasta el 75% estas sanciones cuando haya incumplimientos en materia de obligaciones de precios de transferencia, como pudieran ser presentaciones de declaraciones informativas o de estudios. Que dicho sea de paso, bueno, como ahora prácticamente todo lo relacionado con precios de transferencia o muchas cosas tienen que cumplirse a más tardar el 15 de mayo, esa temporalidad es bien importante porque la información de las empresas comparables se tiene del año anterior, que es como ahora se tienen que hacer los estudios obligatoriamente, pues muy pegada, muy cercana a esa fecha del 15 de mayo. Ni siquiera vamos a tener información contemporánea de las comparables. Eso va a ser una complicación seria para cumplir con la fecha y cumplir con la contemporaneidad de la información, que eso es materia de un análisis específico, pero sin duda nos va a representar algunos problemas en la práctica. También, en materia de caducidad, cuando se solicite un APA, que ya vimos que no va a ser para la industria maquiladora, sino en otros casos, se establece que se suspende esa caducidad, el plazo de caducidad, durante todo el tiempo que dure la obtención de la resolución de ese APA. Curiosamente, en la exposición de motivos se dice que es porque los contribuyentes mañosamente difieren la resolución, ¿no? o ponen obstáculos a la autoridad para que emita la resolución, cuando en realidad vemos que la tardanza es imputable a la autoridad fiscal. No dudo que haya casos mañosos, pero la gran mayoría de las solicitudes de APA se plantean con una intención de obtener esa resolución lo más rápido posible por razones de seguridad jurídica, en fin, muchas razones a favor del contribuyente. No es por razones de dilación para el cumplimiento de obligaciones fiscales, pero bueno, esa es la mención que se hace y bueno, el tema de la suspensión va a ser muy relevante. Otro tema importante, el famoso concepto de comparables secretos, bueno, pues ya viene de hace muchos años en el Código Fiscal de la Federación para obtención de información de empresas comparables. Bueno, pues ahora simplemente se establece que los representantes que designe el contribuyente deberán firmar un acuerdo, un documento de confidencialidad con la autoridad fiscal que pues esa responsabilidad de confidencialidad durará 5 años. Es un mecanismo que se ve poco aplicado en la práctica, pero bueno, ahí está, es una facultad y ahora tiene sus particularidades adicionales. Ay, perdón, está muy sensible. Está muy sensible, sí. Y bueno, creo que por último en temas de Código Fiscal está el tema de la
simulación de actos jurídicos, que bueno, teníamos una disposición que antes venía en la ley del impuesto sobre la renta, de la facultad de que las autoridades fiscales determinen la simulación de actos jurídicos en operaciones entre partes relacionadas. Lo teníamos en la ley, ahora está en el Código Fiscal, lo que le da creo que una amplitud a esa facultad de la autoridad, y máxime porque se hace pues, muchas veces, o se puede hacer con elementos presuncionales, ¿no? Que otra vez pues es criterio de la autoridad fiscal para reconvertir o recaracterizar una transacción como una simulación, como delito de índole fiscal, ¿no? Entonces esto creo que también es un tema pues que hay que tener mucho cuidado con él. Con esto creo que bueno, ya es momento de pasar a algunas reformas que hubo también en materia de ley del impuesto sobre el valor agregado, por último. Sí, rápidamente en materia de IVA, una primera reforma relevante es el tema de los actos no objeto de la ley del IVA, que tanto se ha discutido siempre, básicamente para determinar la proporción de acreditamiento cuando un contribuyente tiene actividades no identificables, ¿no? O gastos o inversiones no identificables con actividades gravadas, exentas o al 0%. Como saben, los contribuyentes de IVA tienen que identificar sus gastos e inversiones con actividades gravadas para que sean acreditables al 100% los IVAs, con actividades exentas para que sean no acreditables o con actividades al 0%. Y todo lo que no es identificable se va a un factor de acreditamiento que se determina conforme a la mecánica que ya se tiene establecida en la ley. Anteriormente, todos los actos o actividades que generaran algún ingreso o alguna contraprestación, pero que no eran objeto de la ley, pues no se tenían claramente que incluir dentro del cálculo del factor de acreditamiento, al no ser actividades objeto de la ley del IVA. Ahora se aclara que sí, que aunque no son actividades objeto de la ley del IVA, pues sí son objeto para el cálculo del factor de prorrateo, lo cual resulta ser técnicamente contradictorio y absurdo, pero bueno, pues así se las han gastado, derivado de muchísimos criterios que ya se han dado a conocer por parte de las autoridades fiscales de que todos los actos no objeto deben de formar parte del cálculo del factor de acreditamiento. Y se define o se trata de definir, lo diría yo así, estos actos no objeto ya en la ley del IVA con esta reforma, señalando que serán aquellos que no se realizan en territorio nacional, o sea, cualquier enajenación, prestación de servicio, arrendamiento, etcétera, etcétera, que no se realiza en territorio nacional. Sabemos que por esa razón no es objeto de la ley del IVA, pero además todos los distintos de los que establece el artículo primero, o sea, distintos de enajenación, arrendamiento, servicios, importación, exportación, etcétera, etcétera, todos los distintos que generen un ingreso o una contraprestación y que den lugar a la realización de gastos que sí generen IVA, es decir, todos esos actos que no están ni siquiera en el artículo primero de la ley, pero por los cuales cobro un ingreso y para obtener esos ingresos tengo que realizar gastos por los cuales me trasladan IVA. Entonces, esos dos grandes conceptos son los que definen como actos no objeto de la ley del IVA y a partir del año que entra tendrán que incorporarse para la determinación del factor de acreditamiento, lo cual implica evidentemente pues, que al incluir más actos en la determinación del factor de acreditamiento, se tenga un factor de acreditamiento menor del IVA acreditable que no es respecto de los actos que no son identificados con gravados o exentos. Hay otras reformas, ¿no, Pedro, en materia de IVA? Sí, ya para terminar, en realidad hay dos temas rápidos en materia de IVA, que es, pues una vez eliminado el régimen de incorporación fiscal, pues se derogan todas aquellas disposiciones referentes al mismo para migrar todo este régimen ahora al régimen de simplificado de confianza. Y por último, perdón, está muy sensible este cambiador, hay una modificación que va muy de la mano con lo que tú comentabas, Santos, en el sentido de donde se entiende que se concede el uso o goce temporal de un bien
tangible en territorio nacional. Se aclara ahora que se entenderá que se hace independiente en México, independientemente en el lugar donde se haga la entrega material, ¿sí? En ese sentido, la ley no lo decía así. La exposición de motivos dice que esto supuestamente siempre se interpretó mal y que solamente lo están aclarando. Me parece que este es un cambio realmente importante en esta disposición, pero pues será cuestión de considerarlo a partir del próximo año de 2022. Y bueno, pues con esto terminamos la exposición propiamente. Estamos en este momento recabando todas las preguntas que ustedes amablemente nos están haciendo. Vamos a hacer un pequeño corte en este momento para regresar a responder algunas de estas preguntas. Por supuesto, en caso de que no respondamos todas las que llegaron, le haremos la recopilación y responderemos a esas preguntas vía correo electrónico seguramente. Y bueno, pues regresamos ahorita ya con la respuesta a todas las preguntas que podamos recopilar. Muchas gracias. Bien, pues estamos de regreso ya con la sección para poder contestar las preguntas que amablemente nos han hecho ustedes a través de la aplicación de la transmisión de streaming. Gracias, Pedro. Gracias, Santos. Gracias, Ricardo, por tan buena presentación. Es una presentación de 1 hora y minutos, pero estamos conscientes del trabajo que se hizo de análisis para poderlo transmitir en la forma que lo han hecho. Muy, muy amable. Y como lo mencioné al principio de la transmisión, tenemos las preguntas que son más recurrentes. Nuestro equipo de producción las ha recopilado y tengo 6 preguntas que son las más comunes. Pero hay muchas otras preguntas más que son más específicas. Para ellas, nuestros expertos estarán contestándolos directamente vía telefónica o a través del correo electrónico para que se pueda aclarar las dudas específicas que ustedes nos han hecho. De estas preguntas, quisiera empezar contigo, Santos. Hay una pregunta que me parece por demás interesante, que es respecto al ingreso de adquisición de bienes para extranjeros por venta de inmuebles. La pregunta en sí dice, se habla del nuevo ingreso por adquisición de bienes para extranjeros por venta de inmuebles. ¿Consideras, Santos, que es correcto que se grave un concepto de adquisición en una disposición que grava la venta? Interesante la pregunta, Mauricio. Yo creo que es un tema muy discutible, precisamente porque el título quinto grava ingresos de fuente de riqueza en México para extranjeros. Nunca de una adquisición o de una compra deriva un ingreso, ¿no?, como tal. Y más aún, el que se tipifique como ingreso un diferencial por una adquisición de un bien inmueble para un extranjero en un artículo específico que regula la venta de inmuebles, ¿no?, los ingresos derivados de la venta de inmuebles, creo que no es técnicamente lo más adecuado, ¿no? Creo que debieron de haber abierto quizás algún artículo específico para esos casos, ¿no? Porque además deriva de una estimativa de ingresos, de una facultad discrecional que tiene la autoridad fiscal para determinar un ingreso cuando hay un avalúo, ¿no?, y cuando hay un diferencial entre el valor de mercado y el valor de la transacción de más de un 10%, cuando el extranjero en este caso está adquiriendo barato un bien inmueble, ¿no? Entonces, pues es un ingreso, sí es un ingreso, desde el punto de vista patrimonial, incrementa el patrimonio del adquirente, posiblemente sí. Y es un ingreso que además de incrementar el patrimonio, es un ingreso en bienes, por el diferencial, pues al final estoy recibiendo un inmueble por un valor que no pagué, o una parte del valor que no pagué. Sí, pero al final del camino creo que técnicamente y legislativamente no debió de haberse incorporado ese ingreso por adquisición quizás en ese artículo, y yo no sé si haya elementos jurídicos de defensa, ¿no?, de legalidad principalmente,
para poder pelear la aplicación de esa disposición, ¿no? Que creo que carece de muchísimos temas de legalidad. Santos, con el análisis que ustedes han hecho en esta materia, yo celebro que se haya planteado esta pregunta porque estoy seguro que podemos asistir a nuestros clientes y amigos con un tema que podría tener alguna repercusión más allá de dónde está, sino las consecuencias de que se encuentre donde está. Así es. La segunda pregunta, Pedro, es la pregunta más popular. Tuvimos un número importante de preguntas que convergen con el tema y se refiere al dictamen fiscal. La pregunta en sí dice, si la reforma en materia fiscal entra en el año 2022, ¿se estaría obligado a dictaminar el ejercicio del 2021 o hasta el ejercicio del 2022? Sí, muchas gracias, Mauricio. Pues sí, pues me parece que es una pregunta que ha estado sonando, una duda muy razonable que ha estado sonando desde que salió esta iniciativa y que ahora es aprobada. Me parece que desafortunadamente, como muchas otras de las disposiciones, está bastante ambigua la disposición. Me parece que no hay todavía un consenso generalizado en el medio profesional en relación con esto. Sin embargo, después de analizarlo, me parece que existen muchos elementos para decir que esto se debería hacer hasta el 2022. O sea, el ejercicio 2022 tendría que ser el primero que debería de estarse dictaminando. No obstante, hay voces encontradas en esta materia y hay interpretaciones diversas en el medio. Me parece que tendremos que estar esperando un poco de claridad por parte de las autoridades en las siguientes semanas y en caso contrario de que no hubiera esta participación de las autoridades aclarando este punto, me parece que es motivo de un análisis particular de cliente por cliente para ver los pros y contras de esta decisión. Me parece que es un tema todavía que está un poco en el aire, aunque me inclino a pensar que sería hasta el 2022. De acuerdo. Pues la firma emitirá las alertas correspondientes una vez que haya más claridad y como lo dice Pedro, pues estaremos al pendiente también de los casos específicos para poder asistirlos y definir qué es lo más conveniente para evitar problemas y dolores de cabeza hacia adelante. Ricardo, cuando empezaste tú tu presentación dijiste algo con lo que coincido al 100%, que es los cambios en materia de precios de transferencia tal vez no son tan mediáticos, pero son de alto impacto. Y la pregunta que te plantean precisamente muestra la incertidumbre en algunos cambios. La pregunta que nos hacen nuestros clientes y amigos es, cuando se determina una enajenación de acciones entre partes relacionadas en el extranjero o fuente de riqueza en el extranjero, perdóname, creo que la leí mal, te la vuelvo a hacer. Cuando se determina una enajenación de acciones entre partes relacionadas en las que haya fuente de riqueza mexicana, ¿el dictaminador opinará sobre el valor determinado en la evaluación? La respuesta es no, el dictaminador no tiene que pronunciarse respecto a si está de acuerdo o no con el valor determinado por quien haya hecho esa evaluación, porque no tiene por qué ser un experto en materia fiscal, financiera, etcétera. Él se enfoca en la determinación del costo fiscal de las acciones, tal vez en el valor contable también, pero para fines de la determinación del valor al que se llega para la enajenación, pues tendrá que recargarse y pues confiar en el valor que se determinó por alguien más, por el evaluador, pues, de tal manera que no está obligado a pronunciarse. De acuerdo. Santos, hay una pregunta que se refiere al régimen simplificado de confianza. La pregunta dice, ¿es conveniente para una persona moral que hoy tributa conforme al título 2 de la ley cambiarse al régimen simplificado de confianza? ¿Y tiene ventajas, desventajas? ¿Qué puedes decirnos, Santos? Es muy válida la pregunta porque, como platicábamos, existen algunos beneficios muy claros, sobre todo en la tasa de impuesto sobre la renta para personas físicas, que platicó Pedro,
Y en algunos casos, ¿no? Porque si hablamos de comparar el régimen de incorporación fiscal de personas físicas con el nuevo régimen de confianza, pues en algunos años puede que convenga, pero en otros no, ¿no? Pero para las personas morales, pues realmente no hay un beneficio en tasa. La tasa es exactamente la misma, 30%, y pues eso pudiera ser lo que pudiera ser atractivo cuando estás pensando en un estímulo de esta naturaleza para empresas pequeñas, ¿no? Que la tasa de impuesto sobre la renta baje. Desafortunadamente no se está logrando esto y eso no es una ventaja a considerar. Las únicas ventajas que mencioné durante mi presentación son el régimen de flujo, el reconocer los ingresos cobrados y las deducciones pagadas, que eso puede para algunas empresas representar alguna ventaja, pagar los impuestos con base en flujo, y el tema, por supuesto, de las deducciones mayores en las inversiones, porcentajes mayores de deducción, que sí pueden ir en algunos casos entre un 25%, 50%, hay varias, incluso 100% de deducción en inversiones, ¿no? Que eso permite anticipar la deducción de ese tipo de erogaciones. Entonces, para empresas que están arrancando y que están planeando invertir en activos fijos y en inversiones importantes, puede ser atractivo irse al régimen de confianza, ¿no? Al nuevo régimen de confianza para tener el anticipo de esas deducciones. Y pues básicamente esos son las ventajas que tiene el régimen de confianza, ¿no? El nuevo régimen de confianza para personas morales. No son muchas, no son muy relevantes en mi opinión, pero pues algo pudiera ayudar, ¿no? Dependiendo de la situación de cada persona moral. También es un tema digno de ser analizado caso por caso para Así definir es. cuándo sí y cuándo no aplica estas ventajas y en qué momento hacerlo también, ¿verdad, Santos? Correcto, totalmente de acuerdo. Hay que analizar caso por caso para ver si resulta conveniente aplicar este nuevo régimen para las que están ahorita en el título 2 y por supuesto las que se constituyan de aquí en adelante, ¿no? Ya con la entrada en vigor de este régimen, si pueden o no incorporarse. De acuerdo. Gracias, Santos. Hay otro tema, Pedro, que también fue planteado con preguntas de diferente forma, hechos de diferente forma, pero convergen en la duda, y es lo relacionado a razón de negocio. La pregunta que hemos conformado compilando estas preguntas es: ¿cómo podemos estar seguros de que una operación tiene una razón de negocios válida, de que no va a ser cuestionada por la autoridad fiscal en el futuro? Me parece que es una pregunta muy interesante y no hay una respuesta contundente, ¿no? ¿Estar seguros? No podemos estar seguros. Lo que podemos hacer es prepararnos lo mejor posible, hacer un análisis previo de cada transacción que se realice para estar lo más seguro posible de que podemos demostrar en un momento dado, de manera razonable, la razón de negocios particular en ese caso, ¿no? Nunca vamos a estar 100% seguros de que las autoridades no lo puedan cuestionar, pero en la medida en que no podamos armar documentalmente y como un plan de negocios cuál es la razón de una determinada transacción, creo que estaremos más tranquilos. Por eso creo que va a ser muy importante no acudir y asesorarse antes de que posteriormente, porque ya una vez realizado, creo que es más complicado en un momento dado pues poder demostrar a las autoridades fiscales la razón de negocios de una operación. Lo platicábamos tú y yo anteriormente, Pedro, que tal vez este concepto tan ambiguo se convierte en algo que tiene que ser analizado de inmediato por parte de todos nuestros clientes y amigos, precisamente para poder tener argumentos que no puedan ser contrarrestados por algún criterio diferente por parte de la autoridad. Correcto, porque bien lo mencionaba Santos durante su presentación, también no sabemos exactamente si lo que dice el 5A es exactamente lo que y es aplicable para todos los casos, ¿no? Y me parece que es un tema todavía que queda en la ambigüedad y un poquito a la interpretación. De acuerdo, muy bien. Ricardo, hay otra pregunta en relación a precios de transferencia, me permito leerla. La pregunta dice: sí, respecto a la obligación de incluir análisis de activos
funciones y riesgos de contrapartes extranjeras, en la práctica no es fácil obtener toda esta información tan detallada. ¿Qué implica este nuevo requisito en los estudios de precios de transferencia, Ricardo? Bueno, sí, efectivamente es un requisito nuevo que no siempre va a ser fácil de cumplir. Tendremos que hacernos de la mayor cantidad de información posible y bueno, ahí en ese sentido nuestros clientes nos tendrán que ayudar mucho a concientizar a sus contrapartes en el extranjero de que ese requisito se tiene que cumplir para fines mexicanos porque de otra manera nos pueden descalificar el estudio con unas consecuencias tal vez desproporcionadas. Yo sé que a veces la comunicación pues no fluye como esperamos y ciertas empresas son como medio reticentes a darte información, aunque sea de tu empresa hermana. Pero creo que sí, aunque sea de una manera simplificada, concreta, nosotros tendremos que ayudarles a nuestros clientes a decirles qué información particular requeriríamos para cumplir ese requisito y a concientizar tal vez entre todos los involucrados en el estudio a que ese requisito se cumpla, porque las consecuencias de verdad pueden ser Graves. importantes. Sí. Sí. Perfecto. Pues hemos llegado al fin de nuestra transmisión. Primero, agradecerles el privilegio de su compañía, de su atención. Esperamos haber podido resolver las preguntas, tocar los temas más relevantes que impactan a su negocio. Y Salle Science Grant Thornton reafirma su compromiso de apoyarles en todo. Estamos aquí para que juntos podamos sobrepasar los retos que este nuevo año 2022 tiene para todos. El compromiso es de nuestra área fiscal, dignamente representada por Pedro, Santos, Ricardo y el resto de socios que conforman esa división, pero también de nuestras áreas de auditoría, de comercio exterior, de precios de transferencia, también de advisory y de terciarización de servicios contables y operativos. Estamos aquí para servirlos. Gracias nuevamente y que les vaya muy bien. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego.